un poquito. Como ustedes saben, seguramente quienes son de aquí de la carrera o tienen alguna cercanía con ella, pues estamos actualmente viviendo o palpando, viviendo y palpando aquello que quizás hace no muchos años, 5 o 10 años, era menos perceptible, ¿no? Que es el tema de los derechos culturales. En 2009, remontándome 8 años atrás, nuestra constitución política, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sufrió una reforma al artículo 4 constitucional, que es precisamente la que enmarca estos temas que vamos a ver, específicamente la reforma, o la adición, más que la reforma, la adición al artículo 4 constitucional, su párrafo 12º, sobre los derechos culturales, el acceso que tienen todas las personas a los servicios que presta el Estado en materia de cultura, y por otro lado al ejercicio de los derechos culturales entendidos en un sentido amplio, ¿no? Antes de ello pues tuvimos los derechos de los pueblos indígenas, que en buena medida son derechos culturales también, y digamos que lo que viene a fortalecer este esquema o este sistema de derechos humanos o de derechos culturales es 2 años después, en 2011, la reforma al artículo 1 constitucional. Primero tenemos la adición al artículo 4 y posteriormente la reforma al artículo 1 constitucional, que ya reconoce específicamente que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, difundir, proteger y hacer posible el ejercicio de los derechos humanos, y uno de ellos pues es precisamente los derechos culturales. Entonces estos tres temas que vamos a ver pues son las diferentes vertientes o las diferentes expresiones tanto del ejercicio de los derechos culturales como del acceso, como decíamos, a la cultura. Son 3 temas, rápidamente se los voy a mencionar. El primero de ellos, cómo fue que metimos los derechos indígenas en la Constitución de la Ciudad de México, un tema pues actual. Llevó un proceso, por supuesto, y ahora se está ya discutiendo precisamente sobre cómo se ha concretado. Nos comentaba Daniel hace un momento que mañana precisamente se presenta la Ley de Derechos Culturales. Estas leyes que en cada una de las entidades se han ido, es una obligación precisamente a partir de la reforma, se han ido, las legislaturas las han ido acogiendo y las han estado adaptando al sistema estatal constitucional, en este caso el de la Ciudad de México. Entonces esta es una expresión de los derechos culturales. Está acá, bueno, los otros 2 temas, antes de presentarles la síntesis de Alejandro: Estrategia Nacional para la Accesibilidad e Inclusión de Personas con Discapacidad, un pasado de todos, una reflexión crítica sobre el acceso al patrimonio arqueológico, a cargo de Paola Guadalupe Escamilla Godínez. Y el tercer tema, en este orden nos vamos a presentar: Políticas culturales en el marco de la transformación de las delegaciones políticas en alcaldías en la Ciudad de México. Algo muy relacionado, si lo podemos percibir, con el primero de los temas, a cargo de Martín González Mercado. De manera sintética, como semblanza, vamos a presentar a Miguel Alejandro Marín Gutiérrez. Él es asesor en materia de derechos indígenas de la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la CEDEREC 2010-2017, gestor, diseñador y realizador de proyectos interculturales de 2007 a 2017, fundador y coordinador general de Radio Raíces. Es también promotor de derechos culturales y ha sido ponente en talleres, diplomados y cursos sobre interculturalidad y políticas públicas, comunicación intercultural y marco jurídico de la interculturalidad en la Ciudad de México. Considerando que la mesa tiene una duración de 1 hora, pues vamos a procurar que sean intervenciones de 15 minutos. No sé si las preguntas las dejamos al final, ¿sí? Bueno, entonces 15 minutos, un poquito más tal vez, pues iremos pasando el tiempo, y al final las preguntas que quieran, por favor, las formulan. Muchas gracias. Alejandro, bienvenido. Gracias. Bien, pues
Voy a dar un breve recorrido de la historia jurídica en materia de derechos indígenas en la Ciudad de México. Quizás sean temas que hayan abordado en algunas de sus clases en esta licenciatura, pero viene muy a colación porque se han hecho muy buenos señalamientos y buenas intenciones en diferentes instrumentos jurídicos a lo largo de la historia que nunca se han cumplido. Y ahorita estamos en una coyuntura muy importante de la Constitución de la Ciudad de México, en donde podríamos presumir que tenemos una constitución muy avanzada, a decir de algunos relatores y autoridades de las Naciones Unidas. Sin embargo, el riesgo es que nos ocurra lo que ha ocurrido en este recuento que les voy a contar, en donde es letra muerta todo el aspecto jurídico de los derechos. Si me ayudan, voy a hacer un brevísimo recuento por el tiempo que tenemos. Me parece que la historia jurídica de estas tierras donde habitamos hoy por hoy comienza con lo que se llamó el breve Inter Caetera de 1493. Hasta allá nos vamos, en donde al Papa en turno, que pertenecía a la familia Borgia, se le ocurrió autorizarle a la corona española el uso, expropiación y abuso de las tierras que estaban descubriendo y todas aquellas que descubrieran en los tiempos posteriores. Ustedes recordarán, en ese tiempo el Vaticano pues tenía el control político en todos los territorios que gobernaba la corona española, sus aliados, los reyes católicos. Ellos, pues con esa bula papal, hicieron cuanto quisieron y jurídicamente así se defendieron, porque el Papa se los había autorizado. Después, dados los abusos que también pues, son muy conocidos por los habitantes de esta ciudad, vinieron las leyes de Burgos hacia 1512. Y las leyes de Burgos, para sorpresa de muchos de nosotros, prohibían la esclavitud. Eso fue en 1512, en donde la corona española proponía que se frenaran los abusos, que se frenaran los atropellos en contra de los naturales, como entonces se les llamaba, los indios, o lo que a la postre serían los indígenas. Después, hacia 1542, vinieron las leyes de Barcelona, que se llamaban leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Y estas leyes lo que decían era que se erogaba la perpetuidad de las encomiendas y establecieron la tutela de los indígenas en la corona. Las encomiendas eran estos hábitos en donde los indígenas eran esclavos y podían heredarse los esclavos del papá al hijo perpetuamente. Y entonces las leyes de Barcelona en 1542 prohibieron eso. Entre otras cosas, solo hablaré de algunas generalidades. Después ellos también definían que se acabara la mala costumbre, así lo señalaban, de hacer que los indios sirvieran de cargadores. Hasta esos detalles la jurisprudencia en turno reglamentaba el uso de los esclavos, que ya no debían de existir. Después vendría la controversia de Valladolid de 1550 y 1551, que tenía dos panoramas contrapuestos: aquellos que defendían que los indígenas eran seres humanos con alma, y aquellos en contraposición que decían que eran seres salvajes, pero que podían ser domesticados. Esta controversia generaría lo que posteriormente fueron las leyes de Indias hacia 1680, en donde se conformó en el periodo colonial la República de Indios, para diferenciar de la República Española, en donde en este territorio de la Nueva España, la República Española eran las ciudades
y el resto del territorio fuera extramuro de la ciudad podía ser habitado por los indios con sus repúblicas y que ellos se las arreglaran como pudieran. Eso fue en 1680, el decreto de las leyes de Indias. En ese periodo, contrario también a mucho de lo que se dice coloquialmente, estas repúblicas de indios permitieron mantener ciertas cohesiones. No quiero hablar de bondades de semejantes atropellos, pero el que se aislaran fuera de las ciudades, porque las ciudades eran totalmente permeadas culturalmente por Occidente, y entonces el aislarlos hizo que estas comunidades y pueblos mantuvieran mucho de sus identidades y de lo que a la postre se llamarían sus sistemas normativos. Después vinieron ya el México independiente hacia 1810, que instauró un sistema republicano que no reconoció tampoco las delimitaciones de los pueblos de este continente. Así que a los atropellos que la corona había impuesto contra los pueblos indígenas, vinieron los atropellos que el México independiente efectuó en contra de los pueblos originarios. Había un principio que se instauró en el México independiente, que es el de igualdad jurídica, que protegía a los individuos, pero no protegía a las comunidades. No existía la idea de los derechos colectivos todavía. Sin embargo, la idea del federalismo, implementado durante el México independiente, pretendía reconocer la diversidad territorial. Entonces, poco a poco se fue conformando la nueva nación en este México independiente. Aunque a finales del siglo y en los tiempos de Benito Juárez, muy aplaudido por su pretendido origen indígena, él promulgó y apoyó la ley de desamortización de bienes, que le hizo más daño a los pueblos indígenas, a decir de algunos autores, que los siglos de la colonia, porque no respetó sus territorios. El gobierno declaró que los territorios indios eran ociosos y entonces había que darles un uso, y transformó la propiedad común o comunal en propiedad privada. Eso fue gracias al gobierno de Benito Juárez. Después vendría el México revolucionario, en donde se emitió la Constitución de 1917, muy avanzada en derechos sociales para la época, pero que tampoco reconoció los derechos de los pueblos originarios o indígenas. Pese a que esta revolución, y pues muy probablemente también todas las sublevaciones independentistas, fue nutrida por los pueblos indígenas. Ustedes sabrán que Emiliano Zapata convocaba a su ejército en lengua náhuatl, y quienes daban el pecho y la sangre eran comunidades y pueblos indígenas, aunque eso no nos lo cuenta la historia oficial. Pero ya en este siglo pasado del México revolucionario se fueron creando algunas instituciones desde muy temprano. En 1939 se creó el INAH, en 1948 el INI, el Instituto Nacional Indigenista, que hay fuertes críticas sobre la política indígena en el siglo pasado, que era de asimilacionismo y de buenondismo, diría yo, más coloquialmente, y había que integrar, porque pues nosotros éramos buena onda y los indios pues nos necesitaban. En todos estos recuentos históricos hay algunas visibilizaciones de los vicios que hoy por hoy existen en la Ciudad de México. Después vendría, ya en los últimos años, la reforma de 1992, que ya señalaban algo antes de mi intervención. Vendría el alzamiento de 1994, el reconocimiento de los pueblos y derechos indígenas. A la par, en este siglo pasado, como ustedes lo saben, se creó la Organización Internacional del Trabajo, que pese a que no era un tema propio de los trabajadores en el mundo, fueron ellos los que emitieron el primer convenio, el 107, a favor de derechos de comunidades y pueblos tribales e indios.
Después vendría el 169 más avanzado. Después vendría la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado. Con la reforma de 2011, al artículo 1, el convenio 169 formó parte del marco jurídico nacional y el marco jurídico de esta ciudad, pero como ustedes saben, no se ejerció. Hay contadísimos casos de invocación al convenio 169 en defensas jurídicas ante la Suprema Corte. Después vendría la publicación en 2007 de la declaración, que aunque no era un instrumento vinculante, como sí lo era el convenio 169, la declaración tenía mayores avances respecto a la cobertura y alcance de los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces México se mete en la recta final y en la carrera de la defensa de los derechos indígenas a nivel internacional, aunque internamente, como todos somos testigos, el ejercicio de estos derechos siempre ha quedado pendiente. De modo que en la Conferencia Mundial de los Pueblos en 2014, el presidente Peña Nieto habló, ustedes lo sabrán, a nombre de los pueblos indígenas de este continente, ni siquiera de los mexicanos. Y entonces, más allá de la indignación y de la burla que puede significar, jurídicamente tocará tomar la palabra de un mandatario que está obligado a ser congruente y consecuente con lo que pronunció en un espacio legítimo y jurídicamente muy visible a favor de los derechos. Es decir, si el presidente lo dijo, los defensores de derechos humanos de ahí tienen que retomar la defensa jurídica. Los derechos en este brevísimo recuento no han sido ganados gracias al reconocimiento de las instituciones, han venido ganándose gracias a las luchas sociales de los mismos pueblos. Y a posteriori vienen los derechos humanos en esta vertiente positivista que va reconociendo en instrumentos jurídicos. Antes de llegar ya a la Constitución, y que es el meollo de los retos que nos tocan en esta ciudad, vino también el Foro Permanente de Naciones Unidas. Eso fue en mayo de 2017, en donde se presentó el jefe de gobierno de la Ciudad de México y le contó al mundo que la constitución política de una ciudad capital había recogido por primera vez en la historia de este planeta la declaración de la ONU como parte integral de su texto constitutivo o constitucional. Esa declaración toca que la conozcamos, la declaración de la ONU sobre derechos indígenas, porque es nuestro marco jurídico y debe de dejar de ser letra muerta en esta ciudad, y les tocará o nos tocará proponer sobre las leyes que van a instrumentalizar el ejercicio de estos derechos. ¿A qué se refiere esta declaratoria o esta declaración de las Naciones Unidas? Habla de territorialidad, habla de autonomías, habla de los derechos lingüísticos, habla de la libre determinación y cómo vamos a interpretar eso y cómo lo vamos a ejercer para la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene muchas singularidades respecto a pueblos indígenas que no se dan en otras partes de este país. A veces cuando hablamos de derechos indígenas nos ubicamos con las poblaciones indígenas que existen en el territorio nacional, pero las singularidades que hay en el territorio nacional no siempre se parecen a las que hay en la Ciudad de México. Por decirles un caso de conflicto intercultural que hay aquí en la ciudad, el que existe entre los pueblos originarios, así autodenominados, y los pueblos indígenas, así autodenominados. Y no fueron, quiero hacer ese paréntesis, ya se me está acabando el tiempo, pero la categoría de lo indígena es una categoría política y no es una categoría identitaria. Hemos intentado desde las academias y desde los gobiernos obligar a que los pueblos
se autonombren indígenas, cuando esa no es una palabra ni es un término que haya nacido en el seno de sus comunidades. Ustedes pueden ir a cualquier población rarámuri, wixárika, zapoteca, y pregúntenle ahí adentro quién es indígena, y pues nadie seguramente nadie levantará la mano y dirá yo sí soy indígena. Muchos se enteran que son indígenas cuando vienen a las ciudades y nosotros los observamos como objeto de estudio y empezamos a configurarles esta nueva identidad que no nació en ellos ni en el seno de sus comunidades, y los obligamos a que se defiendan con un nombre que les resulta totalmente ajeno, que es esta categoría política de lo indígena. Y los derechos culturales, que es materia de esta mesa, tienen todo que ver, porque no solo es reconocer qué significa la cultura, que para esta ciudad y para este país tenemos muchos retrasos al respecto, porque al menos a nivel institucional nuestra Secretaría de Cultura local y federal solo atiende artes, no atiende todo el bagaje que implica un grupo cultural. No solo es ese reconocimiento del amplio bagaje que hay dentro de un universo cultural, sino es el tipo de servicio, atención o el tipo de ejercicio que se le va a hacer a determinado derecho, debe ser implementado con pertinencia cultural, y eso le toca pues a los gestores interculturales dominar este aspecto. Los derechos culturales implican en todo momento y lugar el ejercicio con pertinencia cultural, y eso es algo que no se practica en ninguna de las instituciones ni académicas ni de gobierno que yo conozco. De donde provengo hemos hecho algunos ejercicios, pero confieso que son insuficientes. ¿Por qué seguimos tratando, por dar un ejemplo, a todos los estudiantes con el mismo rasero, como si provinieran de los mismos orígenes culturales, los mismos valores, capacidades, talentos? Eso hacemos en temas de salud. Si tú vas a la clínica y dices que tienes mal de ojo porque en tu comunidad esa enfermedad existe, el médico no te atiende, y eso contraviene sus derechos culturales, y si no te atiende, está violando los derechos humanos, el médico, aunque no se visibilice esa circunstancia. Si yo les robo una mochila y salgo corriendo, todos tendrán en su imaginario que soy un delincuente, soy un ladrón. Si yo los agredo físicamente, todos sabrán que soy un delincuente. Pero si yo les niego sus derechos culturales, hoy por hoy, si no los dejo hablar su lengua materna, si no les permito que usen sus atuendos, si no permito que celebren sus fiestas, realicen sus comidas tradicionales, estoy violando sus derechos humanos, y eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Hacia allá se dirigen los derechos indígenas y los derechos culturales. También el tema de justicia, el pluralismo jurídico es un tema pendiente. No todo tiene que estar regido a partir de un texto occidentalizante. La Constitución, si no la han leído, la Constitución de la ciudad, y con eso estaré cerrando, esperando sus preguntas, sus comentarios, deja un panorama muy amplio, muy abierto. Tiene un capítulo que se refiere al ejercicio del poder, en donde está circunscrita las disposiciones en 3 artículos sobre derechos indígenas, aunque a lo largo de todo el texto constitucional y de varias leyes incluso que existen hoy por hoy, hay varias disposiciones a favor de las poblaciones indígenas de esta ciudad, pero no se conocen, no se defienden, no se denuncian, no se hacen justiciables por lo mismo. Considero que los gestores interculturales deberían ser expertos en estas materias de cómo debe ser el ejercicio de derechos, cómo se debe resolver algún conflicto intercultural, cómo se hace una gestión de un proyecto intercultural con pertinencia cultural. Hacia allá tendríamos que caminar. Esta ciudad no tiene antecedentes al respecto, hemos tenido muy buenas intenciones jurídicamente, pero no hemos ejercido. ¿Cómo vamos a aterrizar las autonomías que ya están plasmadas en la Constitución de la ciudad? ¿Cómo vamos a aterrizar la libre determinación que ya está plasmada en la Constitución de la ciudad? De hecho, la Constitución, y se los pongo como un reto de tarea, la Constitución y sus 3 artículos sobre derechos indígenas están más avanzados que los mismos acuerdos de San Andrés Larraínzar, que
en mucho tiempo fueron la bandera de lucha de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional, porque ahí están, en esta Constitución están recogidos cada uno de los derechos que el consenso internacional plasmó en la Declaración de Naciones Unidas. Así que el reto es cómo atendemos la pertinencia cultural, cómo aterrizamos el pluralismo jurídico, cómo le damos asesoría desde las comunidades, para el ejercicio de los derechos culturales, de los derechos indígenas, sin negar que esta ciudad la pagamos todos la tenemos que gozar. Los pueblos indígenas trabajan todos los días, las comunidades, los compañeros indígenas trabajan todos los días, consumen todos los días, contribuyen presupuestalmente a esta ciudad. ¿Por qué no hemos permitido que construyan sus propias instituciones? Los derechos culturales no hablan de que los integremos a nuestras clínicas, a nuestras escuelas, a nuestros gobiernos. Hablan que en sus comunidades, en sus localidades, instituyan sus propias formas de orden social, sus sistemas normativos. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Sin duda vendrán algunas preguntas al final, porque es un tema que seguramente ha provocado algunas inquietudes, muy pertinente, muy bien analizado, me parece. Lo comentaremos entonces al final, dando pie a las siguientes presentaciones y analizaremos las tres en su conjunto. Bueno, ahora nos va a presentar Paola Escamilla Godínez, su tema que se titula Estrategia Nacional para la Accesibilidad e Inclusión de Personas con Discapacidad, un pasado de todos, reflexión crítica sobre el acceso al patrimonio arqueológico. Les voy a leer la semblanza de Paola. Ella es egresada de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras, generación 2013-2016. Realizó el voluntariado internacional en el proyecto Colombiao en la ciudad de Medellín, Colombia, en 2015. Participó en brigadas de investigación y ha sido voluntaria en el colectivo cultural Nerivela. Es prestadora de servicio social en la Dirección de Operación de Sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, evaluadora cultural y mediadora en salas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Actualmente es becaria en el Museo de la Luz. Paola, por favor, muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí hoy. Muchísimas gracias también al comité organizador por prestar este espacio para que pues a 10 años de la licenciatura podamos seguir reflexionando como gestores interculturales ya egresados específicamente del área de preespecialización en gestión y promoción del patrimonio cultural. Considero importante pues dar a conocer lo que se está realizando en instituciones como el INAH y de muchísimas acciones que están llevando a cabo DIGIs egresados de esta licenciatura. ¿Por qué? Porque pues al menos en mi experiencia dentro de la carrera pues es una institución que le podemos señalar 1,000 deficiencias que puede tener, cosas que puede mejorar, pero también conocer lo que se está haciendo, bueno, más bien las propuestas que se están realizando que siguen en constante construcción, pues no están terminadas. Entonces, pues lo que yo aquí les presento es una reflexión que hice en el tiempo que fui prestadora de servicio social en la Dirección de Operación de Sitios. ¿Puedes aplicar el siguiente, por favor? Muchas gracias. La Dirección de Operación de Sitios, que es parte de la Coordinación Nacional de Arqueología, que a su vez es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Específicamente el área en el que estuve pues aportando mi granito de arena, como otras compañeras gestoras lo hacen ahorita, pues es en el Laboratorio para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, propuesta por pues la licenciada egresada Daniela Tobar, que también es parte del comité de este congreso. Por favor, el siguiente. Y pues bueno, para comenzar daré una muy breve semblanza histórica también sobre lo que es la discapacidad, que titulé La discapacidad en el tiempo. A lo largo de los años, los diferentes paradigmas que se refieren a las personas con discapacidad han cambiado. Este concepto no solo ha variado dependiendo de la cultura y el contexto histórico,
también se ha ido modificando dentro de las propias instituciones nacionales e internacionales. En la actualidad, múltiples factores como la búsqueda de un mayor acceso a bienes y servicios culturales y el reconocimiento de que la población con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto, ha permitido que políticas públicas y estrategias a nivel nacional, mundial y regional se enfoquen en favor a los derechos de acceso a bienes y servicios culturales de este grupo poblacional. No, ahí le dejas, por favor. Solo querer mencionar, para no dar toda la semblanza histórica, de cómo ha cambiado este término, de que pues en algunas culturas se veía como algo divino, algo preciado, que personas presentaran algún tipo de discapacidad. En algunas otras era totalmente lo contrario, ¿no? Se tenía la idea de eliminación, como lo podemos ver en las imágenes que aquí les presento, de manera muy general. Ideas que continuaron hasta la Edad Media, donde se estigmatizaba, se prejuiciaba, había un rechazo o una sobreprotección por parte de la sociedad hacia personas con discapacidad, entendiendo que no eran capaces de participar en las decisiones ni de aportar a su entorno. El siguiente, por favor. Bueno, las perspectivas sobre la discapacidad pues han evolucionado aún más desde entonces. Actualmente somos testigos de la transformación del modelo en que se estructura la forma de percibir y tratar a las personas con discapacidad. Es decir, hemos pasado de entender la discapacidad desde un modelo médico hacia un modelo social. El autor Jorge Victoria Maldonado describe esta transición entre el modelo médico rehabilitador, en el que se entendía que personas con discapacidad eran personas enfermas, que debían de superar carencias y deficiencias a fin de adaptarse lo mejor posible a la sociedad existente. Bueno, aquí como lo podemos ver, ¿qué es lo que este modelo nos indica? Pues que hay una persona con discapacidad, aquí se señala discapacidad motriz, y se encuentra con la barrera de que pues no puede subir una escalera. ¿Cuál es el motivo, la solución a eso? Pues que la persona es la que se tiene que adecuar a este entorno. ¿Ok? Siguiente, por favor. Okay. Bueno, en cuanto al modelo social, que es el que se conoce que predomina actualmente, considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni que son en gran medida sociales. Por lo tanto, no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar los servicios apropiados y para asegurar adecuadamente de que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta dentro de la sociedad. Aquí en esta imagen que vemos, pues lo opuesto, que hay el mismo escenario, persona con discapacidad motriz que se presenta ante pues una escalera. Entonces, ¿qué es lo que en este modelo se trata de adecuar? Pues al entorno. Ya no es la persona la del problema ni la que recae todo, sino es más bien en la sociedad y en cómo diferentes espacios están adecuados pues para personas promedio, para personas sin discapacidad, y no los toma en cuenta. En este modelo se busca justamente dar esa vuelta, adecuar al entorno más que a la persona. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a datos de la discapacidad en México, pues durante la segunda mitad del siglo XX la atención a la discapacidad en nuestro país y en el mundo toma tintes institucionales. Uno de los primeros planes de desarrollo, que fue del 94 al 2000, es que ya toma como uno de sus principales objetivos atender la discapacidad, pues involucrando lo que dicen las instituciones internacionales. Igualmente, durante los primeros años del siglo XXI se crean mecanismos como, por ejemplo, en 2016 la UNESCO llevó a cabo en Nueva York la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este se concibe un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social y donde se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben de gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La siguiente, por favor. Sale. Pues en datos que arrojó la INEGI, en México la población para el 2014 era de aproximadamente 120 millones de personas. La proporción de personas con discapacidad era de alrededor de un 6%, es decir, pues una cantidad mínima en comparación al resto de la población. Estos datos que aquí les presento a continuación son de la encuesta nacional de la dinámica demográfica elaborado por el INEGI en ese mismo año. En esta gráfica lo que ustedes ven de las franjas que tienen relleno son personas
sin discapacidad. ¿En qué toma en cuenta por discapacidad esta encuesta? Pues a personas que presentan dificultades para hacer actividades que no, pues se podrían considerar como rutinarias, como caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas, ver aunque sea con lentes, mover o usar sus brazos o manos, recordar o concentrarse, escuchar, vestir o comer, bañarse, hablar o comunicarse. Entonces, lo que ustedes ven que solamente es la franja sin el relleno de color presenta a las personas con discapacidad, es decir, con estas limitaciones en cuanto a las actividades rutinarias. Entonces, pues lo que aquí esta gráfica nos dice es pues que la población con discapacidad sí es pequeña, pero que entre hombres y mujeres existen más mujeres con discapacidad que hombres. Además, el grupo poblacional pues es arriba, a la gran mayoría de personas con discapacidad se encuentra arriba de los 50 años, a diferencia de la población sin discapacidad que se podría considerar como población joven. ¿Ok? Dale la siguiente, por favor. En esta otra nos muestran estos datos, pero de las entidades que presentan un mayor índice de personas con discapacidad. Se concentran en 7 estados que son los que ustedes están viendo en color azul más oscuro. ¿Cuáles son? Pues son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán. Igual datos arrojados por el INEGI en el 2014. La siguiente, por favor. Estos datos, a grandes rasgos arrojaron esto, que es mayor la cantidad de personas que presenta la dificultad para caminar o moverse. De ahí le sigue para ver y así van reduciéndose a las demás actividades rutinarias. La siguiente, por favor. Entrando a la estrategia y refiriéndonos específicamente al patrimonio arqueológico, el agente responsable es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o al menos eso antes de que se creara la Secretaría de Cultura en el 2015. Okay. Entre las atribuciones que se le otorgan al instituto está la promoción de visita al público a las zonas arqueológicas, por lo que su deber es contar con las condiciones mínimas para que puedan ser visitadas por personas con discapacidad y así asegurar un acceso pleno a estos bienes culturales. Como parte de las acciones que se está llevando a cabo en el instituto, específicamente en la Dirección de Operación de Sitios, es esta estrategia, la Estrategia Nacional, que yo conocí entrando al servicio social, como les comento, y que representa, la siguiente por favor, una de las problemáticas que es que de las 189 zonas arqueológicas que están abriendo al público, que están abiertas al público, la siguiente, se presentó durante el periodo del 2010 al 2013 un incremento en la visita al público. Aquí, por ejemplo, el cuadrito, la barra verde, representa el 2010 al 2011, la azul del 2011 al 2012 y pues no hay muchísimo cambio. En cambio, para el 2013 se presentó un incremento exponencial de casi 100,000 visitantes más. Estos datos, pues, ¿de dónde se alojaron? Del documento que realizó el Laboratorio de Geomática dentro de esta dirección, que es visitantes a zonas arqueológicas abiertas al público reportados en el periodo 2010-2013. La siguiente, por favor. Igual de los datos que arrojó este documento elaborado en la dirección, indica que son 10 los sitios que durante este periodo recibieron la visita de más de 1,000 personas con discapacidad. Aquí aquí lo dividí de 5 en 5. Aquí podemos ver primero Templo Mayor, que pues es una zona arqueológica en contexto urbano y que representa solamente de los equipamientos mínimos, pues tiene solamente rampas de acceso y los pasamanos o los barandales para ayudar a personas con discapacidad motriz. De ahí pues Tenayuca y la siguiente, que es, me parece, la siguiente zona, que es Xochicalco, pues también es de las principales y no cuenta con ninguno. La siguiente, por favor. Aquí cabe destacar Tajín, que es una de las zonas que cuenta con mayores equipamientos para el acceso a personas con discapacidad, pero vemos que pues hay otras que también están dentro de las más visitadas y que no las cuentan. La siguiente, por favor. La siguiente. Sale aquí dentro de las acciones, que son 7, voy a descartar una que era la que era más inmediata, que era el encuentro internacional. Sin embargo, se iba a llevar a cabo en la ciudad de Oaxaca,
pero por los eventos recientes, estaba programado para el mes de noviembre, por eventos recientes, que fue los sismos, el 7 de septiembre específicamente, pues está postergando su realización hasta marzo del siguiente año. Este encuentro que tenía, pues invitar a investigadores, asociaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad, a que dialogaran sobre este tema y se pudiera proponer soluciones y nuevas opciones para la accesibilidad en sitios patrimoniales, específicamente por las zonas arqueológicas. La siguiente, por favor. La siguiente. Sale, pues una de las reflexiones que yo saqué de aquí sería pues tomar en cuenta cada uno de los contextos de cada una de las 189 zonas arqueológicas que se tienen abiertas al público. ¿Por qué? Aquí les puse dos de los que yo considero ejemplos más inmediatos que podemos tener. La zona arqueológica de Templo Mayor, como les comento, en un contexto urbano, pero no es lo mismo tener esa zona arqueológica aquí dentro del corazón de la Ciudad de México, a irte a Teotihuacán, donde ya tienes que tomar carretera, donde los espacios, pues finalmente eran espacios no diseñados para personas con discapacidad. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues pensar de una manera de diálogo armónico y de negociación entre el binomio accesibilidad y lo que es patrimonio. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Por estas dos cuestiones. Mantener la integridad y la originalidad de los sitios y la accesibilidad. Claro que esto pues durante mucho tiempo creo que fue como una discusión que se pospuso, pero que ahora es totalmente pertinente en el contexto en el que estamos. Entonces aquí la gran pregunta, y que fue mencionada por el director de operador de sitios actual, Antonio Buitrón, es pues en qué medida se puede interactuar entre estos dos preceptos de una manera armónica. Yo creo que pues como gestores interculturales nos toca ahí esa parte, pensar en formas creativas de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre se va a buscar, a lo menos en mi opinión, tener la integridad y la originalidad de las edificaciones, de las plazas, más que pensar en la accesibilidad, pero considero que podemos llegar siempre a un punto de acuerdo y de encuentro. La siguiente, por favor. ¿Qué opciones están aquí? Pues una, que esta que ustedes ven en el centro, era un elevador que estaba en la zona arqueológica de Monte Albán, zona arqueológica que fue de las pioneras en pues en tener estos elementos de accesibilidad. Este elevador que se implementó en el 2011 y que actualmente no está en uso, pero bueno, no deja de ser un antecedente importante. Lo que ustedes ven alrededor pues son diferentes materiales o diferentes elementos que se pueden tener. La que ustedes ven a su mano derecha es un mapa con relieve que pueden ser utilizados, implementados por las personas con discapacidad visual. Lo que ustedes ven del otro lado, si no estoy mal en los lados, es el plano, es un mapa áptico. ¿Qué quiere decir áptico? Que puedes utilizar el tacto de manera voluntaria. Los seres humanos lo utilizamos para ver o percibir el volumen de las cosas, su temperatura y su peso, pero tener conciencia de lo que estamos tocando y así ser pues más un referente, sobre todo para personas con discapacidad visual. Claro, es una de las muchísimas opciones que podemos tener. Hay un mundo de posibilidades que creo que se pueden implementar para poder hacer no solo los sitios más accesibles, sino también mejorar la experiencia de visita de personas con discapacidad a las zonas arqueológicas. La siguiente, por favor. La otra cosa sumamente importante y que a mí la licenciatura me dejó como una gran enseñanza, pues es el hacer redes. Por más especialistas en patrimonio y de leyes que sepamos, pues si no, actuar solos no vamos a poder. Hay personas que ya se han estado preparando, son especialistas en lo que tal vez nosotros queramos, con lo que queramos trabajar y que lo podemos hacer. En este sentido, en la accesibilidad en el patrimonio arqueológico, pues ¿quién podría entrar? La Comisión de Derechos Humanos, la CONADIS, asociaciones de la sociedad civil, el INA, la UNAM, DIGI, o sea, muchísimos. ¿No? Es ese trabajar o tener en puntos de encuentro y de diálogo sobre todo para poder llegar pues a una solución que sea lo más óptima, que no dañe la originalidad y la integridad de los espacios arqueológicos, porque es lo que se va a buscar, es la premisa de lo que se va a buscar. Aquí por último quiero aclarar que el nombre de Un Pasado de Todos, pues no es que siga tal vez con estos preceptos por los que se creó el INA, sino un pasado que es de todos, que es glorioso, que a todos nos importa, sino que es una estrategia mucho más amplia, que sí piensa en personas con discapacidad,
pero también que puedan utilizar personas, o sea, elementos que puedan ser usados por personas de la tercera edad, personas embarazadas, no solo personas con discapacidad. O sea, que pueda ser utilizado para todo. O sea, estos mapas ápticos que yo les mostré, pues que si no eres una persona con discapacidad visual, igual vayas y lo puedas tocar y puedas interactuar con esto. Bueno, pues con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Paula, muchas gracias. Has puesto sobre la mesa el tema de la ponderación de derechos, ¿no? Lo podemos discutir al final de las intervenciones, pero nada más a manera de reflexión, porque aquí estamos hablando de derechos culturales, pero vemos que estamos en presencia de otros tantos con los que no colisionan, sino que tenemos que armonizarlos, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, Martín González Mercado, que también nos acompaña esta tarde, nos va a presentar la ponencia titulada Políticas Culturales en el marco de la transformación de las delegaciones políticas en alcaldías en la Ciudad de México. Sobre Martín González, les platico que él es licenciado en Comunicación Gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente cursa el Diplomado de Inducción a la Gestión Pública. Es subdirector de Artes y Oficios en la Delegación Cuauhtémoc. Tiene la responsabilidad de coordinar las 10 casas de cultura que hay en esta demarcación, así como la tarea de integrar el trabajo conjunto de las mismas en una red de colaboración en materia de cultura. Al egresar de la licenciatura comenzó a laborar como diseñador de escenografía, alternando esta actividad con la impartición de talleres de iniciación artística dirigidos a niños, jóvenes y adultos en instituciones públicas y privadas. En 2005 fue encargado de llevar a cabo el establecimiento de las fábricas de artes y oficios Tláhuac, Milpa Alta y Cuautepec, Barrio Alto, actualmente Faro Indios Verdes. Fue responsable de la fábrica de artes y oficios de Faro Tláhuac. Como artista visual ha participado en aproximadamente 15 exposiciones colectivas, tiene aproximadamente 12 participaciones individuales, fotografía, instalación, performance, etc. Muchas gracias y bienvenido, por favor. Muchas gracias, de verdad agradezco profundamente la invitación y la posibilidad de estar aquí en este espacio, en este lugar, en este tiempo. En el mes de septiembre tuve la oportunidad de estar en mi facultad, en la ahora Facultad de Artes y Diseños, dando una ponencia, y de repente hubo algo en la ponencia que a lo mejor no pude explicar bien. De hecho, empezaba la ponencia con el tema del terremoto del 85, como un ejercicio ciudadano se convierte en tema de política pública para la Ciudad de México, se establecen ciertos protocolos y después vienen estos acontecimientos del 7 y del 19 y me ponen también a replantear todo lo que me tocó ver, me tocó percibir, me tocó comparar, y que de alguna forma no voy a estar con lo del terremoto, pero sí quiero decir que creo en las segundas oportunidades. Creo que para mí es una segunda oportunidad de estar nuevamente en mi alma mater en la UNAM, de estar con estudiantes, con gente que está vinculada, con gestores, con promotores, en este caso agradezco al Congreso sobre Gestión Intercultural, y que también de alguna forma creo que vamos en un mismo camino. A mí me toca ser una suerte de un personaje peculiar, porque he transitado lo que sería la teoría, de la práctica a la teoría, y también la vida me ha dado la posibilidad de estar en diversos momentos de ciudad y estar en cuestiones que en este momento, por ejemplo, los faros son punta de lanza de la política de la Ciudad de México, y nosotros estuvimos ahí cuando todavía pues nadie se imaginaba lo que iban a hacer, ¿no? Y ahora estamos con toda la oportunidad de estar aquí en la Delegación Cuauhtémoc, que también es todo un contraste y es un cambio pues bastante, digamos, fuerte de lo que es gobierno central, estar en gobierno delegacional, y me toca comparar lo que es posible y lo que no es posible. Bueno, empezaré la presentación pues con lo que todo el mundo se pregunta. Se preguntaban cuando nosotros llegamos a la delegación qué entendemos como cultura, y también nosotros creo que lo que tenemos que hacer a veces es tener como cierto lenguaje común para poder entendernos, ¿no? Yo decía a la gente que lleva ahí desde 5, 10, 15, 20, 30 años trabajando en la delegación, que a pesar de todos los años que puedan tener, no compartimos ese lenguaje. Si los mecánicos
se piden una llave de 3/8, lo entienden perfectamente de qué se trata. Si un médico pide un bisturí para hacer una incisión, saben perfectamente de qué se trata, y si no lo hacen bien, pues ya sabemos las consecuencias. Similar pasa en la cultura. Si no sabemos de lo que estamos hablando y de este, digamos, lenguaje que estamos utilizando y de estas metodologías que estamos llevando, pues a veces cometemos algunos errores que al final de cuentas el error se convierte también en una posibilidad de volver a transformarlo en un acierto. Puse esta imagen que me encanta, que es una imagen de la Bienal de Poesía Experimental, Visual Experimental, donde se ve, por ejemplo, cuando era Socicultur, que fue uno de las partes institucionales que manejó la Ciudad de México, y que después ahí están también la UNAM, ahí está nuestra misma escuela, ahí está el Museo Universitario del Chopo, y con esto lo que quiero decir es que mucho de lo que hacemos se va vinculando, entrelazando, y en un sentido de gobierno tiene que ir armonizándose. Tenemos que estar armonizadas las políticas públicas y las políticas culturales en los 3 niveles de gobierno. Y luego, ¿por qué es importante para nosotros, ¿no? Yo la verdad me considero un gestor y promotor cultural después de que hice mi servicio social. Mi servicio social lo hice en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, o IFAT, en un taller infantil de artes plásticas, donde encontré una vocación, donde encontré una idea de vida, donde he hecho la mayoría de mis cosas, y justamente en octubre de este año cumplo 25 años. Yo me considero como gestor y promotor cultural, que en ese tiempo no existía el término, tampoco el de gestión intercultural, tampoco el de curador. Hay muchas cosas que nos ha tocado a lo largo del tiempo ir viendo cómo se van desarrollando, y también en algún momento pues ser parte de esto, ¿no? Bueno, para mí esto es lo importante. Nosotros tener la capacidad y la posibilidad, por ejemplo, sin tener conocimientos digamos muy profundos de cómo llevar a cabo una obra pública, pues pudimos fundar las fábricas, las nuevas, porque ya estaba el Faro de Oriente, que nació el 24 de junio del 2000. Nosotros nos invitan a fundar las nuevas fábricas. El 26 de mayo se inaugura el Faro de Tláhuac, pero llevamos obra pública, hicimos la gestión para conseguir los recursos para el equipamiento cultural, que es muy diferente al equipamiento. De hecho, es una parte que yo veo ahí en la parte del ejercicio de los derechos culturales. No es lo mismo tener un equipamiento, una mesa, una silla, a un equipamiento cultural, como puede ser un tórculo de grabado, como puede ser un horno de cerámica, como puede ser un sistema, digamos, de reproducción de serigrafía, como pueden ser también las ampliadoras de fotografía, o lo que uno piense o se imagine, porque se vale también esa parte. Cuando uno planifica en la gestión pública, hay 2 componentes básicos: la realidad y la imaginación. Y la imaginación es maravilloso porque nosotros nos imaginamos las fábricas de alguna forma, tal vez no como están ahorita o no como en el inicio, pero sí nos imaginamos estos lugares donde la comunidad los iba a hacer suyos, donde la comunidad los iba a defender, y donde más allá de nosotros, cuando nos fuéramos, esos espacios seguirían, y así está pasando, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve un poquito para lo que comentaba la compañera que estuvo en Colombia, ¿no? Nosotros estuvimos en una mesa ahí en la Biblioteca México, escuchando a Jorge Melguizo cómo platicaba cómo Colombia, ser el país más violento, la ciudad más violenta del mundo, se convierte ahora en un ejemplo de, digamos, de cómo debe de llevarse un proyecto cultural. Nos dio una serie, digamos, de ideas, de experiencias, y al final nos hacía unas preguntas ahí a los que estábamos, ¿no?, presentes. Nos decía, se los preguntaré de igual forma, ¿quién cree en su gobierno? De aquí, ¿quién cree en su gobierno? Bueno, ¿quién cree en sus gobernantes? ¿Quién se considera gestor o promotor cultural de ustedes? ¿Ninguno? Algo similar nos pasó cuando Jorge Melguizo nos decía, ¿quién cree en su gobierno? ¿No? Y pues nadie alzaba la mano, y por ahí 2 o 3 alzamos la mano, porque sí creemos en este gobierno. Más no es la parte de la forma que tiene el gobierno, sino son los personajes a veces los que desvirtúan lo que tendría que ser un beneficio común. Y cuando nos preguntaba quién creen sus gobernantes, pues igual nadie levantó la mano, 2 o 3 la levantamos, ¿no? Pero cuando dijimos quién es gestor o promotor cultural, cuando él pregunta, dice, pues todos levantamos la mano, ¿no? ¿Y qué dijo él? Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Si no creemos en nuestro gobierno y no creemos en nuestros gobernantes, pues ¿qué estamos haciendo?
¿no? Yo creo que lo que hacemos es bien importante y es fundamental para un ejercicio social, comunitario, vecinal, familiar, y de ahí de lo más pequeñito se va a lo más profundo. Esta es nuestra última Casa de Cultura, la Casa de Cultura San Simón Tonáhuatl, que ha sido muy difícil aperturarla. Hay ciertas cuestiones normativas, de reglamentación, que nadie quiere tomar ciertas decisiones. En este caso, como uno como servidor o como funcionario público, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones y asumir lo bueno y lo malo de esas decisiones. Lo mismo pasó con las fábricas. Es una historia bien interesante porque hay mucho que no se sabe de ellas, pero yo les quiero decir que, por ejemplo, las nuevas fábricas, la que fue Tláhuac, la que fue Milpalta, la que fue Coltepec, Barrio Alto, ahora Indios Verdes, si no hubiera estado un personaje que era, por ejemplo, José Alar, que es un compañero que conocimos en la Academia de San Carlos, que nos hizo todo el proyecto arquitectónico, nos sentamos un par de días a trabajarlo, lo presentamos ahí en la Secretaría de Cultura. La Secretaria de Cultura de aquella época, que era Raquel Sosa, cuando vio los renders y vio la información, dijo, así sí, ¿no? Así sí podemos hacerlo, porque pues nada sale de lo espontáneo, ¿no? Entonces, yo con esto le quiero decir que ser servidor público sí es una responsabilidad muy fuerte, porque hay una serie de normas, de leyes, digamos, de cuestiones teóricas que uno debe conocer, pero también tiene que haber, como ahorita que acabamos de terminar el curso de gestión pública, habla de la proactividad, ¿no?, que tiene que tener un servidor público, de tener la capacidad de adelantarse y de poner sobre la mesa ciertos temas, y yo creo que es lo que nos falta, y por eso se colapsó, o se colapsa y se colapsarán los siguientes gobiernos cuando tengamos catástrofes de estas dimensiones, ¿no? Bueno, pues una ciudad se transforma todos los días, con nosotros y sin nosotros. Las políticas públicas, a su vez de ahí a veces se derivan las políticas culturales. Cuando yo les hablo del error, a lo mejor que tuve ahí con mis compañeros en la Facultad de Artes y Diseño, tiene que ver porque al momento de abordar el tema de políticas, la palabra política en sí es como muy fuerte, pero comparto algo que decía la mesa anterior: si los gestores, promotores, en este caso interculturales y los culturales, no se meten a los temas políticos, ciertas decisiones las van a seguir tomando otros personajes. Y de repente es bien duro y bien fuerte, pero hay que entender que yo me negaba totalmente a la cuestión política, y de repente me di cuenta que hay también camino de oportunidad, y hay también camino de incidir sobre las políticas públicas que de alguna forma se traducirán en las políticas culturales, y lo estamos haciendo. No les puedo decir cómo, pero también lo estamos haciendo. Sí se puede, y yo recuerdo que esta idea lo hizo, digamos, más visible en el Centro Cultural de España. Hubo una conferencia donde estaba dando Eduardo Piedras, digamos, su ponencia, y decía: mientras el gremio cultural no se mete en temas de administración y economía, él es economista, todo lo que diga gente como yo va a ser la verdad absoluta. Y entonces pasa que los promotores y gestores culturales le tenemos miedo a entrarle a la parte administrativa, a la parte de la economía, a la parte de la política, y otros toman las decisiones que nosotros debemos de tomar. Y pasa mucho que, sobre todo en los cargos altos de dirección, a veces no está la gente preparada ni con perfil, ni con esto quiero decir que yo lo soy. Al final de cuentas, yo creo que muchos de nosotros tenemos la oportunidad de irnos sobre la marcha, preparando, aprendiendo. Ahorita mismo que estamos revisando las clases de cultura con los famosos DRO, con estos directores de obra certificados, que son los que me parece una maravilla, porque leen las paredes y te encuentran ahí si esa pared, si ese edificio, si esa estructura está mal, y te lo dicen con una seguridad, o te lo dicen, está una segunda revisión. Es gente que sabe su trabajo, y de la misma forma nosotros tendremos que saber muy bien nuestro trabajo. En teoría, las políticas públicas y por ende las políticas culturales deberían estar armonizadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que es del Gobierno Federal. Sin embargo, aquí está el Plan de Desarrollo Nacional, tiene 5 ejes fundamentales. Dice, el primero es México en paz. Tenemos un México en paz, un México incluyente, compañeros, un México con educación de calidad, un México próspero, un México con responsabilidad global. Pues, tal vez para algunos no pueden. Esto es importante, y aquí estas nada se las voy a pasar. Yo estoy un poco decepcionado porque
son 3 párrafitos los que definen la parte de la política federal, y esta armonización se tiene que dar con sus contrapartes, que es política central y política delegacional, próximamente lo que se llamará alcaldías, ¿no? Le voy un poquito rápido. Aquí está la Quebrada de Iztapalapa. Dice: una política pública fue una necesidad y o lucha social que encontró causa institucional. Lo que hicieron los compañeros, ¿no? Ante la demanda y la demanda y la demanda, se tiene que convertir en política, ¿no? Y mucho tiene que ver con que la gente que se organiza y la gente que demanda es la que puede incidir en las partes y en en las estructuras de gobierno. Esto ya lo habíamos comentado. Aquí un ejemplo de cultura de paz, que sería uno de los, una de las guías que tenemos a nivel país. Se habla mucho de cultura de paz, pero desgraciadamente no la conocemos mucho, ¿no? Esta es nuestra aportación, y lo voy a hacer rápido. Nuestra aportación a todo lo que pasó el 7 y 19 de septiembre, nuestro acopio cultural, se los brindamos, es para que se los lleven. Es un ejercicio de memoria. Ahí está el mural de Chávez Morado, 2 minutos que cambiaron la historia de esta ciudad. Ahí están Campamentos Unidos y cómo llevaron alrededor de 70 obras de obra pública en la Ciudad de México. La UBIT también, que convoca cada año a hacer estos ejercicios de performance, de instalación en la Colonia Roma. Estas cifras varían mucho, porque hablan de 1,000 cacho o menos, ahora cada vez son menos los muertos. Se habla de entre 10,000 y 20,000 muertos en la mayoría de los conteos, y cifras de hasta 40,000, la verdad es que nunca lo sabremos. Lo que sí les quiero platicar, que en ese momento, que es muy similar al que estamos viendo, compañeros, después del terremoto del 85, está el proceso de la naciente democracia de finales de los 90, está la creación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, que había estado a cargo del poeta Alejandro Aura, que eso también fue fundamental para que pudiera caminar. Y está lo que nos decían, que ya son muy poquitos, lo que nos llamaban funcionarios artistas, que era un artista recibiendo a gente creativa que te entiende de qué estás hablando, que ha estado del otro lado con su carpeta, que por lo menos va a tratar de darte una solución y no darte un machote como generalmente estamos acostumbrados a que nos den cuando vamos a exigir o a pedir, o a veces hasta de otras formas, una exposición o una muestra. En ese momento se dio una mirada horizontal de ciudad, hablo de después del 97, y que miraba la seguridad, la educación, la salud y la cultura de forma horizontal, muy similar a lo que decía Jorge Melguizo. O sea, que cambiar el chip a los funcionarios, a los políticos, a la gente, y hasta la gente que está en los espacios culturales. Ahí está la evidencia de que estuvimos ahí, el faro de Oriente, que para mí fue un ejercicio maravilloso. Aquí dice: la Dirección de Acción Social, Cívica y Cultural, Socicultur, estuvo de 1941 a 1998. El Instituto de Cultura se funda el 30 de junio del 98, y la Secretaría de Cultura, que es muy reciente, en abril del 2000. No hablo tanto de temas de delegación, ahorita me va a ganar un poquito el tiempo. Pienso en estas oportunidades, como lo dijo bien el poeta, con el puño en alto, y que de alguna forma esto nos ha llevado a replantearnos, a los que estamos en materia de cultura, cómo podemos llevar ciertas acciones desde el entorno familiar, vecinal, comunitario, laboral, local y nacional. Si no arreglas tu cuestión personal, familiar, no sabes dónde están tus hijos, tu pareja, tus papás, tu familia, tu hermano, muy difícilmente va a estar en tu entorno laboral bien. Entonces son núcleos o círculos o anillos de acción para que puedas pasar al siguiente. Yo vivo en la Roma, no necesité ir a buscar dónde regalar el área cero, lo que le llaman toda esta parte terrible, pues la tenía a la vuelta de mi casa. El edificio de la esquina desalojaron a mis vecinos, y cuadros más hacia allá, no más de 4 o 5, pues tuvimos cuestiones muy difíciles. Sin embargo, lo maravilloso es que aquí están los campamentos en el Jardín Pushkin. Aquí está en la mañana un chico con un letrero de centro de acopio. Después empezó a crecer, y por la noche salían camiones de ahí del centro médico, ¿no? Eso se va a convertir en política pública el día de mañana. El edificio que les decía, en la calle Toluca y Tehuantepec, donde tenemos amigos, y bueno, ahorita está desalojado, se habla de que se va a volver a habitar, no sé, está muy fuerte. Y me encantó estas nuevas, modalidades en las cuales no podías ser brigadista si no llevas tu casco.
tu chaleco, tus zapatos con casquillo en algunos casos, tu pala o tu pico, y bueno, que habla de ir mejorando estos protocolos. Nuestras clases de cultura se colapsaron, de repente nuestros compañeros servidores públicos no se atrevían a firmar un dictamen porque a lo mejor podrían tener digamos, una cuestión jurídica muy fuerte. El tema con los servidores públicos es que derechos humanos y lo que es la Contraloría Interna a veces está muy fuerte y todo el mundo tiene miedo, pero cuando conoces la norma, cuando conoces la ley, cuando conoces los protocolos, no tienes por qué tener miedo, hay que hacerlo. En ese caso, aunque nos habían dado la indicación de cerrar, ahorita les enseño, aquí va nuestro amigo el DRO, que nos ha ayudado ahorita visitando las casas de cultura, que nos está enseñando, nos está dando camino y que nos está dando luz para otras cuestiones, ¿no? Habilitamos la Casa de Cultura IPAL, que es para niños, para recibir a niños de un albergue, que en ese momento tenían fuga de gas. Teníamos la responsabilidad de hacerlo, obviamente nos fuimos a asumir esa responsabilidad. Si en algún momento algo pasaba para bien o para mal, pues tú como servidor público tienes que estar al frente y recibir lo bueno o lo malo. Generalmente lo malo, lo bueno no se habla mucho. También tuve la oportunidad de contactarnos nuevamente con nuestra Facultad de Artes y Diseño. Llevamos nuestra primera brigada cultural ahí al Parque España con el taller infantil de artes plásticas que dirige la maestra Herencia. Nos llegaron 16 asesores en origami, pintura y grabado. Nosotros conseguimos el camión, las mesas, las sillas, cargamos, se las pusimos. Fue una cosa maravillosa. Yo hice mi servicio 3 veces, me encanta. Lo hice en el 92, 93 y 94 y lo volvería a hacer si tuviera tiempo. Las instituciones se vieron limitadas una vez más por su propia normatividad, eso creo, me atrevo a decirlo, así como el desconocimiento de funciones, responsabilidades y toma de decisiones, falta de liderazgo y proactividad de los o las servidores públicos, funcionarios públicos, personal de base y los sindicatos que nos hicieron ahí pues cuestiones terribles de no dejar avanzar, ¿no? Y esto es bonito. Estuvo la maestra Lucina Jiménez, yo creo que aquí en la mañana, hablé con ella en la semana pasada y me citó y me dice, no les vamos a reclamar nada, vamos a ver cómo colaboramos en la medida de las posibilidades, la sociedad civil organizada en la institución en sus limitaciones en momentos como estos, y entonces con ello estamos haciendo, ya casi termino, ya 2 minutos, un minutito, esto apenas inicia. El trabajo de reconstrucción social será a largo plazo, por lo que todas las iniciativas tendrán que administrarse de la mejor forma. Se va a dar un taller de brigadas Acción, Arte y Cultura Paz para todo el personal de casas de cultura, por lo menos para lo más básico, del área de teatros también, y probablemente para la gente de la facultad, con la idea de encontrarnos no en la tragedia, sino también proponer hacia lo que vamos. Eso sería yo diría que un protocolo en el cual pretendemos la participación del personal en medidas de emergencia institucional, ya sea en brigadas, acopios, albergues, campamentos, habilitación de los recintos culturales como centros de acopio y distribución, habilitación de los recintos culturales que puedan hacerlo como albergues y brigadas culturales en colaboración con la sociedad civil organizada. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Una disculpa por estar con el tiempo marcándolo, pero es que tenemos otra mesa enseguida, entonces quisiéramos de verdad continuar, pero bueno, vamos a dar el espacio a 2 preguntas o 2 intervenciones, por favor. ¿Quién dice yo? Por favor. Hola, mi nombre es Cecilia Sotelo y más que preguntas quiero como plasmar las realidades que están mencionando ellos, ¿no? Por ejemplo, Miguel Alejandro mencionaba acerca de la adaptación de usos y costumbres. En Campeche, Melín, ya se estableció el uso de hamacas en los hospitales. Es un avance político para lo que es Campeche, para todos los indígenas, que llamamos de tal manera, ¿no? Entonces, sí es posible adaptar las políticas públicas, pero siempre y cuando estés dentro del sistema, como lo mencionaba el licenciado González. Muchas veces queremos, o es muy fácil hacer como esta ley de 4 siempre, pero es bien difícil cuando tú ya te sumerges y ves la capacidad de trabajo que tienes que llevar a cabo y la coordinación con cuántos elementos. A veces somos muy románticos y pensamos en un ideal súper hermoso, pero las realidades con las que nos tropezamos son otras. El conseguir un recurso tan
básico, como por ejemplo lo mencionaba Paola, la cuestión de la infraestructura, y si lo vemos de manera de visión lejana, somos una población que vamos a ser una población súper longeva. O sea, estas generaciones, ya por los avances tecnológicos, está aumentando la capacidad de esperanza de vida, pero ¿cuál es la calidad? Van a haber más personas discapacitadas y no vamos a tener acceso a la cultura aquellos que ya tengan como la oportunidad, ¿no? Entonces, sí es importante el hacer estas observaciones porque me parecen súper interesantes. Por ejemplo, hay talleres de lengua náhuatl y están vacíos. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Falta la promoción. ¿Cuáles son los estilos de vida? ¿Cómo nos estamos adaptando? Y cómo, lo que yo mencionaba hace un momento en una conferencia previa, acerca de una necesidad real y una necesidad sentida. O sea, hay personas que piensan que necesitan el iPhone X para ser felices. Pero ¿cuál es la condición como mercadotecnia? La necesidad se crea o se va adaptando. Te lo oferto, es que realmente lo requieres. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser como muy tajantes en ver cuáles son las líneas de acción, cuál es la visión, y hay veces que sobre la marcha va rodando un proyecto. Pero siempre y cuando no dejes de estar sobre la marcha de un proyecto, no solamente en dejarlo en una investigación, en dejarlo en una propuesta, ok, evalúala, porque hay muchísimos programas y son muy buenos los programas públicos, pero ¿cuántas personas van y hacen uso de ellos? ¿Cómo ejercer un presupuesto cultural? Porque lo saben, y muchas veces esas recaudaciones se van, no quiero decir a dónde es que me imagino. Entonces sí es como un gran tropiezo, pero no debemos de dejar que eso entorpezca la labor social que están haciendo como gestores, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Otra participación, por favor. Por favor, profesor. Muchas gracias. Felicidades por la primera presentación de Alejandro Marín. En relación al documento denominado Constitución para la Ciudad de México, después de que creo que es un gran acierto la lucha política que se ha dado a través del tiempo y su interesante disertación histórica sobre los derechos de los pueblos indios y su no reconocimiento en el pasado, sí habrá garantías de que se pudieran respetar lo plasmado en relación a los pueblos originarios, en virtud de que al parecer, existieron algunas impugnaciones inconstitucionales propuestas por el Ejecutivo, por la Comisión de Derechos Humanos y me parece que por el Tribunal Superior de Justicia, por algunas circunstancias de atribuciones o algo así. Esto está superado, ya se ha dictaminado o todavía está en proceso este procedimiento. Y también para compañero de Cuauhtémoc, dentro de la perspectiva cultural, en el ámbito de la delegación Cuauhtémoc, que es mi delegación donde yo vivo, de la Ruel 22 a sus órdenes, ¿hubo alguna afectación a las instalaciones culturales, sobre todo en el caso de las casas de cultura? Y si en la aplicación del futuro de la transformación de delegación en alcaldías no habrá problemas o tropiezos en las cuestiones de orden cultural. Muchas gracias. Sí, respecto a la pregunta sobre las observaciones que hubo de inconstitucionalidad, en general el capítulo referido a derechos indígenas no fue observado, salvo en el procedimiento que se argumentaba que no había sido suficientemente consultado, como lo marca la legislación vigente, el marco jurídico, que ya hablábamos de la reforma de 2011, que transformó las garantías individuales constitucionales a tener una constitución basada en derechos humanos, no en garantías individuales.
Y en estos derechos humanos se forza a que todo documento jurídico debe ser previamente consultado y una consulta libre e informada. Se hizo un ejercicio de documentar la consulta que se realizó. Personalmente creo que la consulta fue muy breve, pero se realizó en los pueblos de la Ciudad de México. Creo que hubiese sido necesario más tiempo para, no para plasmar el texto final, que creo que es muy avanzado en términos de derechos indígenas, sino para que los mismos pueblos fueran más partícipes de estas discusiones y de esta conciencia sobre el ejercicio de sus derechos. No obstante, se dio cumplimiento a este ejercicio de consulta y se demostró que se había realizado. También se observó respecto de las poblaciones con discapacidad, que tampoco habían sido tomadas en cuenta. Ahí no sé cuál ha sido la conclusión al respecto, pero toca sin duda a todos nosotros defender, si es que así lo consideramos pertinente, que ese texto constitucional siga adelante. A decir de otras opiniones, incluso de otras capitales y de otros países como Bolivia, Ecuador, y personajes o personalidades de Naciones Unidas, este texto constitucional es muy avanzado. No existe uno como ese en el resto del país, y menos para una ciudad capital. Sobre las garantías que usted pregunta, pues es una respuesta que está en todos nosotros y vamos a luchar para que este texto esté vigente y sea congruente con las subsiguientes legislaciones reglamentarias que están por definirse. Ahí corremos el riesgo de que estas leyes cancelen algunos de los derechos que están ya mencionados en la Constitución, como es el caso, por ejemplo, de la ley electoral de esta ciudad, que fue redactada y aprobada por la Asamblea Legislativa posterior a la entrega del texto final de la Constitución de la Ciudad de México, y aunque formalmente no está en vigor la Constitución, sus principios deben de ser ejercidos desde ya, los principios en términos de los derechos humanos que se proclaman. Sin embargo, la ley electoral no toma en cuenta a los pueblos indígenas de esta ciudad, hace una simulación de participar con ellos, porque les hizo algunas consultas sobre algunas delimitaciones para la redistritación, pero de eso no habla el derecho a la consulta. El derecho a la consulta es informar previamente a los pueblos y pedirles su opinión, no como trámite, ya te pregunté, entonces ya apruebo la ley, sino esa consulta tiene que producir un acuerdo o un desacuerdo, y si no hay acuerdo, entonces no se puede promulgar una ley. El mismo texto constitucional de la ciudad enuncia que toda legislación que no haya sido consultada con los pueblos es nula. Así que la ley electoral que se aprobó por la Asamblea Legislativa de esta ciudad, en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, es nula. Lo que toca es hacer el trámite en cuanto esté vigente la Constitución, pero si no hay una defensa social, eso no va a ocurrir. Como lo mencionaba al inicio, los marcos normativos y jurídicos son letra muerta en este país, pero eso tiene que dejar de ser así. El caso de las mujeres, que pese a que tenemos muchos pendientes todavía sobre materia de equidad y perspectiva de género, hay muchos avances que esta ciudad tiene, que no tiene el resto del país, y que eso no es gracias a la clase política, eso es gracias a las poblaciones que habitan esta ciudad y que han asumido el ejercicio de esos derechos y que no permitirán, en eso confiamos, que haya un retroceso en materia de equidad de género. Eso esperamos para el tema de derechos culturales y derechos indígenas. Por ejemplo, la ley cultural que está por aprobarse tampoco ha sido consultada con los pueblos.
Entonces es algo que no, es una costumbre que tenemos desde nuestros legisladores, pero que tenemos que dejarles claro a ellos que eso tiene que dejar de ser así. Las consultas a los pueblos se tienen que dar no solo en estricto sentido en derechos indígenas, sino en todos aquellos derechos que involucren directa o indirectamente o afecten a algunos de los pueblos indígenas. Eso dice el marco jurídico de derechos indígenas. Así que a partir de ahora todas nuestras legislaciones tendrían que estar siendo consultadas. Si se crea una nueva universidad, tendría que consultarse si es que van a involucrar o afectar o beneficiar a pueblos indígenas. Por ejemplo, esta universidad que tiene un programa de gestión intercultural, un programa de, ¿cómo se llama este? De intercultural, México Nación Multicultural. A la postre, sus iniciativas tendrían que ser consultadas con los pueblos indígenas porque les afecta. Estamos formando profesionales con recursos públicos, supuestamente a favor de los pueblos, y no le estamos preguntando a los pueblos qué es lo que los pueblos necesitan. En ese sentido es una lucha social, como también lo esbozamos, donde todos tenemos que coparticipar al respecto. Muchas gracias. Y de la pregunta de que si sufrieron afectaciones la infraestructura cultural de la delegación Cuauhtémoc, comentarle dos cosas rápidamente. Una es que nos recomienda a la gente, en este caso los DROs, que no se hagan los dictámenes inmediatamente. Ha pasado que pasa el evento, regresa la gente y han habido ahí problemas, ¿no? Entonces se pide un tiempo, no hay un límite de tiempo, pero se dice que inmediatamente no es bueno dictaminar los inmuebles. Nosotros ya pedimos la dictaminación de todas nuestras, en este caso lo que nos corresponde a las casas de cultura, pasamos la información a los compañeros para los teatros y otras cuestiones, porque se instaló por convocatoria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el Subcomité de Infraestructura Cultural, que es muy interesante porque, por ejemplo, ahí hay dos cuestiones básicas y elementales. Hay recursos del FONDEN inmediatos, así de primera mano, que le llaman las APIs, que tienen que ser los primeros 10 días después del evento su petición, y tienen que ver sobre todo para la recolección de escombro, traslado del escombro, comunicación, mudanzas. Son una serie de cuestiones que afortunadamente nosotros no lo requerimos, pero otras delegaciones sí. Y ya después de esos 10 días, y estamos justamente en este momento, ya se están haciendo las carpetas correspondientes si un inmueble tiene que tener algún, digamos, hacerse alguna cuestión de carácter estructural o alguna cuestión de obra pública, ¿no? El único inmueble que fue tocado, lamentablemente, que necesita una segunda dictaminación, es la Casa de Cultura San Rafael, que en la colonia del mismo nombre, lo que la lleva el compañero Antonio Ortiz El Grintón, el pintor famoso, que es todo, ese es nuestro ejemplo, porque es nuestro ejemplo de lo que es como un piloto ahorita, como una experimentación de lo que tendría que ser una casa de cultura, porque respondiendo a su pregunta, cómo se aplicará en el futuro esta parte de la transición a cómo se vamos en alcaldías, pues yo espero que sí tengamos muchas problemáticas, porque tenemos que cambiarlas, tenemos que sacudirlas. Tienen décadas con una, lo digo en el lado negativo, cuando decimos usos y costumbres institucionales que no ayudan mucho y que tiene que ver con el modelo de autogenerados, que es un modelo económico y que únicamente está viendo por la cuestión de cómo generar más recursos. Nos hemos sentado con la Secretaría de Cultura y con otras áreas, como la Comisión de Derechos Humanos, algunos especialistas, ya se está planteando desde ahorita qué tienen que ser las casas de cultura de lo que va a venir más adelante, cuál es su transformación, porque hay un estudio del 97 que ya pasaron 20 años, un diagnóstico, si lo leemos en este momento, tiene todo lo de hace 20 años, no hemos avanzado nada en 20 años, estamos llevando después de 20 años las primeras obras de mantenimiento en las casas de cultura. Estamos procurando que eso que le llaman 70-30, que el 70% se queda con los instructores y el 30% se tiene que quedar en la delegación, pues sí se haga efectivamente, porque la pregunta de un compañero que decía, a veces uno piensa que se pierde el dinero, pero no se pierde, pero también no se utiliza bien. En el caso cuando un dinero, en el caso de la delegación,
no es solicitado, se regresa al gobierno central, a la Secretaría de Finanzas. Y también aprovecho para ponerme a la orden, aquí traigo tarjetas, si en algo podemos servir y ayudar, estamos ahí en la subdirección de artes y oficios, de lunes a viernes, sábados y domingos en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera nada más hacer un último comentario a manera de síntesis o de conclusiones. En el primer caso con Alejandro, él planteó algunas inquietudes que pues cada quien se las llevará. Él decía cómo hacer una gestión con pertinencia cultural, ¿no? Él planteó esa pregunta y cómo entrar a la resolución de conflictos desde la gestión intercultural, ¿no? Entonces cada quien nos llevamos esa reflexión. Él menciona también que la Constitución de la Ciudad de México es un documento de avanzada. Esto responde al hecho de que los derechos humanos pues son progresivos, es uno de los principios, entonces pues no todo está mal, ¿no? Hay cosas rescatables que son puntos, me parece, de apoyo sobre los que tendríamos que empezar a trabajar o continuar trabajando con ellos. En el segundo caso, en el segundo tema de Paola sobre el acceso a las zonas arqueológicas para personas con discapacidad, pues ya lo decíamos, vemos aquí una armonización de derechos. Esto va a ser todo el tiempo, cualquier derecho humano que nosotros identifiquemos, pues siempre va a estar relacionado con otro, es otro de los principios de los derechos humanos, la interdependencia, no tiene que prevalecer uno sobre otro, es buscar la armonización de ellos, y creo que fue un ejemplo muy claro, ¿no? De ello, y da un ejemplo también de cómo hacer política pública, que tiene que ver con el tercer tema, también un tema me parece muy bien planteado por Martín, sobre cómo desarrollar la política pública. Esto que a veces nos preguntamos, a veces pensamos que todo es culpa de los que tienen que hacer las políticas públicas, o no entendemos qué es o a qué responde una política pública. Pues creo que lo ha esbozado muy bien, cómo es complejo, ¿no? Es complejo desarrollarlo, hay muchos actores sociales. Finalmente yo pensaría que son procesos sociales con los que estamos trabajando, y los derechos culturales pues son parte de eso. Yo los felicito, les agradezco mucho el haber estado con nosotros. También a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes o buenas noches.